Muy bien. Nos quedamos en esta lámina acerca de cómo es la interpretación de las pruebas reumatológicas, ¿no? Que generalmente son pruebas probabilísticas porque tenemos unos test que son bastante sensibles en algunas pruebas y que lo vamos a ir desarrollando en esta clase de hoy. Bien, dentro de lo que es estas pruebas, el monitoreo inmunológico de laboratorio en reumatología, ¿no? Se utiliza para confirmar, descartar un diagnóstico basado en características clínicas, ¿no? Es cuando el médico sospecha de un problema que trate acerca de un problema reumatológico, ¿no? El panel o perfil reumatológico no es aconsejable, ya que por lo general conlleva a múltiples falsos positivos. ¿Cuáles son los atributos de test a utilizar? Su sensibilidad. Hay otros que son de especificidad, del valor predictivo positivo, como les decía, y valor predictivo negativo. Atributos del test. Cuando se trata de un test de sensibilidad, nos quiere decir que el porcentaje de pacientes con una enfermedad tiene un resultado positivo. Y cuando es un atributo del test de especificidad, el porcentaje de pacientes sin la enfermedad que tiene un resultado negativo. Cuando se trata de un valor predictivo, ¿no? Es la probabilidad de enfermedad de una enfermedad o ausencia de esta basada en un resultado positivo o negativo, ¿no? Ese valor predictivo. Cuando se trata de un valor predictivo negativo, ¿no? Aquí corresponde a la probabilidad condicional que tiene el paciente, ¿no? Que no tenga la enfermedad. En otras palabras, es la proporción, ¿no?, de pacientes con prueba de diagnóstica negativa. Y un valor predictivo positivo también viene a significar la probabilidad condicional que tiene un paciente, ¿no?, que tenga la enfermedad. O en otras palabras, pues es la proporción de pacientes con prueba diagnóstica positiva. Aquí podemos ver unas características de los diferentes, ¿no?, antígenos, antinucleares, o también llamados llamados anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, unos lo llaman anticuerpos antinucleares y en otras bibliografías le llaman anticuerpos que están presentes en el organismo, ¿no?, llamados antinuclear antibiotics, ¿no?, que generalmente estas características están basadas en su antígeno y están condicionados a una enfermedad, ¿no?, y se puede ver su sensibilidad y su especificidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de antígeno, por ejemplo, vamos a hablar de que son anticuerpos, ¿no?, que contienen como blanco el contenido del núcleo, ¿no?, del núcleo, ¿no?, celular. La concentración de anticuerpos nucleares es significativamente
La presencia de... Profesor, buenas tardes. Hola, bienvenida. Entonces, los anticuerpos que están presentes, ¿no? O la concentración de anticuerpos antinucleares es significativamente, ¿no? Valorado en aquellos pacientes con enfermedades que son autoinmunes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de anticuerpos, vamos a hablar de enfermedades que muchas veces ingresan a nuestro cuerpo y que en su estructura tienen proteínas, ¿no? Que van a ser, muchas veces van a confundir al sistema inmunológico, y el sistema inmunológico no lo va a detectar fácilmente. Pero cuando lo detecta en su oportunidad, ¿no? la, al, al antígeno inmediatamente es reconocido al anticuerpo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que se utilicen los antígenos adecuados, ¿no? Para poder ver qué enfermedad está ocurriendo en el paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el anti-dsDNA AB, ¿no? Es una enfermedad que está condicionada porque generalmente se diagnostica en el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y su sensibilidad de este antígeno es 57%, y su especificidad, miren, 97%, ¿no? Entonces es importante para que vean en cada uno de este tipo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el SCL70, ¿no? Escleroderma, su sensibilidad es de 30-40 y su especificidad 100%, ¿no? Entonces miren cómo es que este esclerodema, ¿no? Hace de que detecte prácticamente, ¿no? Profesor, buenas tardes. Le saluda Rosito que aquí consultan acá. Muy bien, Rosita, buenas tardes. Entonces, esta enfermedad de escleroderma es rara, ¿no? Generalmente hay en Estados Unidos, ¿no? Donde ataca generalmente a la piel, ¿no? La estira y la vuelve flácida, ¿no? Entonces, esta enfermedad escleroderma generalmente los ataca a las personas que de 30 a 50 años, ¿no? Y han visto de que, por ejemplo, su sensibilidad es de 30 a 40 y su especificidad es de 100%, ¿no? Entonces, tenemos la sensibilidad es importantísima, ¿no? Cuando una sensibilidad llega de 85 para arriba, puede decirse de que es un anticuerpo adecuado, ¿no? Y miren, su especificidad es de 100%, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también tenemos el CRES, ¿no? Que es una enfermedad también del tejido conectivo y vasos sanguíneos. Hace de que la persona, ¿no? tenga un daño en los vasos sanguíneos, y esta enfermedad está diagnosticada por la esclerosis sistémica, que bueno, también hay en nuestro país, ¿no? Pero miren su sensibilidad de 65% y su especificidad de 99.9%, ¿no? Aquí también tenemos el anti-RNP, ¿no? O ribonucleasa, ¿no?
es usado, por ejemplo, se usa como ayuda, ¿no?, para el diagnóstico de la enfermedad también del tejido conectivo. En este caso, por ejemplo, para lo que es la leucemia, la leucemia, ¿no?, tiene una sensibilidad de 45%, pero la ventaja que este anti-RNP diagnostica enfermedades mixtas, que generalmente han detectado, por ejemplo, cuando tienen la enfermedad de leucemia, ¿no?, de leucemia y la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad también que tiene un proceso infeccioso en la piel, ¿no? Entonces, mire, este anti-RNP puede detectar dos en diferentes porcentajes, 45% más o menos de LOLES y de Sjögren en 50%, o de 50%, sí. Entonces, miren, la especificidad para esta enfermedad es de 96%. Entonces, aquí pueden ver de que todos los anticuerpos, ¿no?, de todos los anticuerpos, miren, por ejemplo, aquí Sjögren's, ¿no?, su anti-RO, el HAV, también detecta con dos anticuerpos, son dos antígenos. Miren, su sensibilidad es de 8 a 70 y especificidad de 87%. En cambio, este RNP, ¿no?, que tiene ribonucleasa, puede detectar su sensibilidad a 95 y 96%, pero generalmente lo usan para enfermedades mixtas, cuando tiene otro, aparte de Sjögren, tiene otra enfermedad, ¿no?, que generalmente está asociada, pues Sjögren está encerrada con el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el médico evalúe la parte clínica y vea cuál de estos antígenos se pueden usar para que él vea que si su diagnóstico clínico está acorde con los diferentes anticuerpos o antinucleares, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? No, profe. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, No, profe. profesor. Listo. No, profesor. Entonces, mire, en lo que es hematología, Disculpe, pero en caso de las ANA anteriormente, ¿para qué más o menos les saca el lector ese tipo de análisis? Es decir, porque he escuchado que a veces es porque nuestros cuerpos están generando, está comenzando a atacar nuestro propio organismo, algo así. claro, o sea, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, muchas veces tu cuerpo comienza a reaccionar, por ejemplo, te sale como una especie de alergia, ¿no? Entonces es porque tu cuerpo ya está atacando otros órganos y no específicamente a la enfermedad, sino está confundiendo, ¿no? Sus anticuerpos están confundiendo y están atacando otros órganos y se está incrementando la cantidad, ¿no?, de anticuerpos. Y al incrementar la cantidad de anticuerpos, tu sangre se va volviendo espesa. Y al volverse espesa la sangre, la presión sanguínea comienza a tener problemas, ¿no?, con el corazón, ya no puede bombearla fácilmente. Entonces se descontrola el sistema inmunológico. Por eso es que estas pruebas son específicas, ¿no?, que algunas son para determinar la sensibilidad o el daño que está sufriendo tus arterias, ¿no? Entonces es un problema, por ejemplo, esta prueba de Krebs, ¿no?, anticentrómero generalmente es, ¿no?, que este problema de Krebs detecta, ¿no?, las enfermedades a la piel y también de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay un incremento ya de los anticuerpos, como te digo,
ya es porque tu cuerpo está reaccionando a un sistema inmunológico que está atacando a tu cuerpo, o sea, prácticamente está destruyendo a tu propio cuerpo. Eso ocurre generalmente, por ejemplo, en la leucemia, ¿no? Que te haces un análisis y te sale tu colesterol, triglicéridos, todo tus pruebas se salen bien. Y cuando te haces ya una prueba de linfocitos, ¿no? Todo el problema de la serie blanca y la serie roja, ahí comienzas a encontrar ya tus linfocitos incrementados, ¿no? ¿No? Abastonados en gran cantidad, ¿no? Entonces o se pasa ya de los 400, de los 45 millones, ¿no? Entonces ahí es cuando ya tu cuerpo ya prácticamente está destruyéndose. Entonces para eso esas pruebas te ayudan, pero no son pruebas definitivas, son pruebas probabilísticas, que tienen que hacerse otras pruebas. Por ejemplo, aquí que vamos a hablar de hematología, pero también tienen que hacerse otras pruebas, ¿no? Por ejemplo, se hacen tomografías para ver sus órganos cómo están. Otros también hacen pruebas así con anticuerpos antinucleares para ver algún dato. Pero en sí la clínica, cuando el médico observa bien al paciente, ya puede dar con las pruebas, con estas pruebas diagnósticas, puede llegar a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, cuando hay rotura en este caso de vasos sanguíneos, hay una transvasación. ¿Qué quiere decir? Que las células se están rompiendo, ¿no? Su membrana y la sangre se está derramando y se está volviendo en algunas partes del cuerpo hematomas. Entonces ya con esta prueba diagnóstica sí el médico va asegurándose más su diagnóstico. ¿Sí me deja entender, Iris? Muy bien. Entonces miren, seguimos con la prueba de hematología, ¿no? Las pruebas de hematología comprenden a la serie roja, que mayormente están asociadas con la anemia, ¿no? Hay anemia normocítica, normocrómica, ¿no? Que generalmente son pruebas que en este caso, cuando la anemia es normocítica, normocrómica, es prácticamente una normocítica normal, ¿no? Se presenta cuando el tamaño de los glóbulos rojos y su cantidad son normales, ¿no? Y la serie blanca, ahí vamos a ver los leucocitos, ¿no? O cuando hay una leucopenia. En cuanto a las plaquetas, ¿no? Vamos a ver cuando hay trombocitosis, hay una actividad inflamatoria muchas veces, que puede convertirse en una trombocitopenia, ¿no? Anticuerpos con efectos como inmunosupresores. Miren, en cuanto a la serie roja, me imagino que ustedes la han llevado ya el curso, ¿no? Han llevado hematología ya, ¿no? Sí, ya hemos llevado. Ya. Entonces para ustedes es más fácil entender esta parte, que todo ocurre en la médula ósea, ¿no es cierto? Y si todo ocurre en la médula ósea, se puede fácilmente ver, ya que como ustedes saben que 1 mililitro de sangre, por ejemplo, hay aproximadamente más o menos de 5 millones o de 5.4 o 54 millones de glóbulos rojos, ¿no? ¿Y cuántos días viven aproximadamente los glóbulos rojos? 120 días. Más o menos 120 días, ¿no es cierto? Entonces, en esa cantidad de 120 días, imagínense, es que el glóbulo rojo está oxigenado, está oxigenando la sangre, pues, ¿no? Hasta que su tiempo de vida ya cumple, ¿no? Entonces es igual
¿no? Cuando tienen problemas, por ejemplo, un paciente tiene problemas eh, de trombosis, ¿no? Muchas veces, quizás a veces las personas se van a médicos que no les corresponde ver su problema, ¿no? Por ejemplo, una dama, una mujer que vaya a un médico que es un médico general, que generalmente hay médicos generales, ¿no? Y no se van a un médico que generalmente, por ejemplo, en el caso de las damas, ¿no? Una ginecóloga ¿no? O ginecólogo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se cuidan con medicamentos de un mes, con una ampolla de un mes, para lo que es hormonas para impedir el embarazo, ¿no? Anticonceptivas. Sí. Y hay personas que se cuidan con ampollas de mes. Hay personas que se cuidan con pastillas, ¿no? Hay personas que utilizan método del ritmo, que no ocurre ningún daño, pero están propensas a quedar embarazadas, pues, ¿no? Porque no es seguro. Entonces, si el médico no hace una buena profilaxis a la persona, puede ocurrir que la ampolla, por ejemplo, de un mes o de 3 meses generalmente, le provoque una trombosis, ¿no? Si el médico no ve que, por ejemplo, la paciente ya está próxima a la menopausia, o una persona que sufre problemas de arteriosclerosis, ¿no? Al ponerle hormonas se provoca la formación de trombocitos, y esos trombocitos, si la persona, por ejemplo, está un poquito subida de peso, puede obstruir algunas venas y puede provocarle varicis. Y la mayoría de personas dicen, no sé por qué yo no he tenido varicis y me ha salido varicis. Y generalmente es que tú demasiado estás parada. Pero no generalmente es por eso. Muchas veces es por el problema hormonal, ¿no? Y al formarse trombocitos, por ejemplo, en una vena, entonces hay obstrucción y hay formación, ¿no? de trombocitos. Entonces, por eso es que es importante que vayan al médico que corresponde, ¿no? Porque si no, puede ocurrir, ¿no? algún problema, ¿no? Y ustedes saben que un trombo, cuando se forma a la altura de una vena, que es difícil de que llegue el medicamento en forma rápida, la persona puede sufrir algún daño y muchas veces tienen que amputar a una parte de su cuerpo, ¿no? ¿Sí? O queda con un daño, ¿no? de acuerdo a la ubicación del trombo. Entonces, por eso es importante que tomen en cuenta que ni bien les toma una reacción diferente a lo normal, ustedes deben dejar automáticamente el medicamento y acudir al centro, ¿no? más cercano. Entonces entonces estas pruebas de la serie roja y estudios de la serie blanca y plaquetas también ayudan ayudan al diagnóstico también de algún problema reumatoideo, ¿no? al clínico, ¿no? Hay reactantes de fase aguda. Por ejemplo, hay grupos de proteínas sintetizadas en el hígado en respuesta a la inflamación. ¿Y cuáles son esos? El fibrinógeno, ¿no? La aptoglobina, que se forma por una hemólisis intravascular, la proteína C reactiva, que la están tomando mucho en cuenta cuando hay infecciones. Esta proteína C reactiva la están implementando en varios laboratorios ya. No necesitan de muchos equipos.
Lo que sí es importante es ver todo el proceso de reactivo de la proteína C, porque mayormente lo trabajan ahí con los químicos, ¿no? El alfa 1, antitripsina, ¿no? La ferritina, lo calculan con PCR. Hay pruebas que con PCR se ven hasta trazas en los equipos, ¿no? Por eso es que mayormente hay unas pruebas que no las hacen en algunos laboratorios, ¿no? Lo hacen en laboratorios ya de otro nivel, ¿no? Por ejemplo, PCR tienen algunos laboratorios acreditados, porque para tener un equipo PCR tiene que categorizar ante el INS y validar la prueba. Entonces miren, hay marcadores comunes de inflamación, ¿no? Llamados BES, que son la velocidad de sedimentación globular. Generalmente, bueno, algunos libros está como BES, ¿no? Pero en algunos otros bibliografía está como BSG, ¿no? Que es velocidad de sedimentación globular, sería el otro, ¿no? Y este es velocidad de eritrosedimentación, ¿ya? Velocidad de eritrosedimentación. Y otro está como BSG, como velocidad de sedimentación globular, ¿ya? En algunas bibliografías, para que no se vayan a confundir. En esto es que mide la distancia en milímetros que los glóbulos rojos... ¿Hola? ¿Alguien quiere preguntar? No, creo que fue el audio de Iris. Ah, ya. Entonces miren, esta prueba de marcadores comunes, ¿no? Como la velocidad de sedimentación globular o velocidad de eritrosedimentación, ¿no? Mide la distancia en milímetros que los glóbulos rojos caen dentro de un tubo específico de Wistargren o Witrove durante una hora. Disminuye en un 50% después de una semana de no tener inflamación. ¿Y cuál es ese equipito? Estos, miren. Tiene un filtro, ¿no? Y estas pruebas se hacen en base a un tiempo, ¿no? En un tiempo determinado. Y algunas condiciones no inflamatorias, ¿no? Con Bs elevadas está dada generalmente por la edad, ¿no? Sexo, generalmente el femenino, obesidad y embarazo. Generalmente, ¿por qué? Por la edad. Porque por la edad nuestros glóbulos rojos comienzan a hacerse más grandes, ¿no? Porque no tenemos oxigenación adecuada, no oxigenamos bien nuestro cuerpo. La actividad generalmente del sexo femenino es porque la mujer tiene mucho desgaste cuando tiene sus hijos. La obesidad es otro punto en que no hay una respiración celular adecuada, ¿no? Y el embarazo es que se reduce pues la cantidad de hemoglobina también, ¿no? Porque comparte prácticamente la mamá con el bebé, ¿no? Por eso es importante controlar la hemoglobina en una embarazada. Esa es la importancia que tenemos, ¿no? Bien, jóvenes, nos quedamos en la lámina 37. Continuamos la